Campo vectorial y cuadrado con 2xy. Entonces, hallar, dice hallar la integral de línea entre los puntos, entre 0, 0 y 1, 1, a lo largo de las curvas dadas. A lo largo de las curvas. Vamos a elegir 3 curvitas. Una, la recta que une los puntos, en ese orden. La recta que une los puntos. La recta que une los puntos en ese orden, porque acuérdate que hay un orden ahí. Hay una orientación. Bien, la parábola. Y igual a x cuadrado. Y igual a x cuadrado. Y ABC, la circunferencia. Tiene que estar descentrada. Esta circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual 2x. Esa es la circunferencia. Ya, vamos a calcular cada una de estas. Entonces, si tú lo quieres dibujar, ¿cierto? Para que tengas alguna idea. Entonces dice, allá la integral de línea, que va desde el punto, que va desde el origen, al punto que tiene coordenadas 1, 1. Ahí, por ejemplo. Vamos a suponer que ese es 1, 1. 1, 1. Pero dice, la recta que une los puntos, esa una de las curvas, sería esta. La recta que une los puntos. Esta es una curva que le vamos a llamar C1 a esa curva. Ya, C1. Pero también dice a partir de la parábola, y igual a x cuadrado. Voy a colocarlo con otro color. Y igual a x cuadrado va por debajito aquí. ¿Sí? Obviamente que uno de esos dos puntos, ahí tengo otra curva, así le llamamos C2. ¿Ya? Ahí tengo una curva C2. Y después tengo esta, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque, a ver, ya sé cuándo tengo la recta, tengo la parte de la curva, igual a x cuadrado, pero tengo esta circunferencia. Evidentemente es una circunferencia porque si tú tienes x cuadrado más y cuadrado igual 2x, vamos a especificar un poquito aquí. Eso equivale a decir que el x cuadrado menos 2x más y cuadrado vale 0. Completamos cuadrado, ¿cierto? Entonces completar cuadrado tendría que ser x menos 1 al cuadrado. Me sobra el 1 más y cuadrado y eso te vale 1. Entonces tengo una circunferencia centrada en el 1, 0. Esta es una circunferencia, está centrada aquí en el 1, 0, ahí. Y tiene radio 1, entonces la circunferencia va por acá arriba. Voy a colocarlo con verde. ¿Está en el origen? Sí. El origen forma parte, este es el centro, entonces algo así. Ahí. Sigue por acá, sigue por acá. La circunferencia es así. Ahí. Y obviamente que tiene ese sentido, de aquí para allá. Es parte de la circunferencia, entonces a la verde, a la parte que está aquí, le vamos a llamar C3, ¿ya? C3. Entonces quiero calcular la integral de línea, cada una de estas.
Ahora, ¿cómo se calculan estas integrales de línea? Bueno, hay una manera de escribirla, ¿no? Por ejemplo, esta, si tú quieres el P, en este caso aquí cuadrado, y el Q es 2xy. Entonces yo quiero calcular la integral de líneas de la curva C por f producto punto de x, que le llamamos de alfa, como tú quieras. Que en general está definido así, ¿no? La integral de una curva C equivale a p de x más q de y. Entonces, tendríamos que parametrizar la curva. Para cada uno de los casos tenemos que evaluar esa integral de línea. Entonces, ahí tendríamos que parametrizar la curva C1. ¿Ya? ¿Y cómo parametrizamos la curva C1? Bueno, de varias maneras. Como parte del origen y llega al 1, 1, forma parte de la recta y igual a x, ¿no? 0, 0, 1, 1. Entonces, forma parte de la recta y igual a x, por la forma que tiene. Entonces, al parametrizar C1, le llamamos C1 porque necesito parametrizarla, le llamamos xy, le llamamos alfa de t si tú quieres. Entonces, ¿cómo variaría? La idea es cómo varía el x y cómo varía el y. ¿Cómo lo hacemos? Porque C1 forma parte de la recta igual a x. Si tú, no quiero tener tantas rayas, pero si tú prolongas aquí, prolongas para allá, para allá, para allá, para allá, y prolongas para acá, te queda la recta igual a x, la diagonal, ¿cierto? Entonces, y vale x. Entonces tú dices, bueno, toma tu x igual a t. Toma x igual a t. Y para que sean iguales, el y tiene que ser t también. Y para formar el punto, porque tiene que llegar desde 0, 0 al 1, 1, el t tendría que estar variando desde 0 a 1, ¿no? Entonces ahí tengo la parametrización de la curva, C1. Siempre cuando tú tienes el y despejado, el y está despejado, y depende de x, una manera simple de poder parametrizar la curva, cuando tienes la y igual a f de x, es hacer tu x igual a t, y hacer y igual f de t. Entonces, ahí tú, ¿qué es lo que tienes? La curva y igual a x, es lo más simple. Entonces, haces tu x igual t, y hace y igual f de t. Bueno, aquí esta es la f de x, si tú quieres. F de t es t nomás. Ya. Punto. Ahí está parametrizado. ¿Y qué es lo que vas a necesitar? Vas a necesitar aquí el dx y el dy. Entonces, calcula inmediatamente el dx y el dy. Entonces, de aquí tú tienes que tu dx es de y. Perdón, dx es de t. Y el dy es de t. Calculémoslo inmediatamente. Después vamos a calcular la otra. Por lo tanto, la integral sobre S1 de p de x más q de i es, aquí lo vamos a hacer, la integral de entre 0 y 1, porque el parámetro varía entre 0 y 1. Bueno, la p, ¿qué es lo que es? ¿Cuánto vale la p? Y cuadrado. Vamos a colocar y cuadrado aquí. De x más, necesito la q, 2xy. La q es 2xy por de y. Bueno, como estoy trabajando sobre la curva C1, aquí lo colocamos C1, y C1 está parametrizado por eta, aquí están los valores. Entonces está entre 0 y 1, el y cuadrado, t cuadrado. Después necesito el de x, de t. Después me dice más 2 por el x vale t. El y vale t. Y el de y es de t. Así que tengo una integral simple, integral entre 0 y 1, 3t cuadrado, ¿cierto? 3t cuadrado de t. Y esa integral, ¿cuánto te vale? Aquí mismo. Ese es t cubo. Evaluado entre 0 y 1. Claro, claridad de t cubo es 3t cuadrado. Y eso te da 1.
Así que la respuesta es, si integro sobre la curva C1, la respuesta es 1. ¿Ok? Entonces sobre C1, la cosa te da 1, así que la parte A está hecha. Entonces aquí la parte A. Vamos a la parte B. Sin demorar, estamos calculando integrales de línea, lo que hicimos al principio. ¿Ya? Estamos repasando la materia, haciendo ejercicio. Entonces el B, aquí mismo lo vamos a hacer. B. Necesito parametrizar la curva C2. Normalmente pues, el XY va a ser un alfa de t, o alfa 1, alfa 2, alfa de t. Va a depender de t. Entonces, como yo sé que C2 es parte de esa parábola, bueno, lo más simple va a ser x igual t. Tú haces x igual t. ¿sí? X igual t. ¿Y el y cómo será? Bueno, si hace x igual t, el y tiene que ser t cuadrado, no me queda otro. T cuadrado. ¿Y dónde varía t? Bueno, variaría como variaría esto. Yo quiero formar el primero el 0, 0 y después llego al 1, 1. Así que debería ser con t variando entre 0 y 1. Te van chequeando. Por ejemplo, si t vale 0, tengo el punto 0, 0. Que es el primer punto que está ahí. Y cuando t vale 1, voy a tener el punto 1, 1. ¿O no? Si t vale 1, tengo el 1, 1. ¿Qué es lo que voy a necesitar aquí? Voy a necesitar lo que es el de x, en este caso es de t. Y voy a necesitar el de y, que en este caso es 2 de t. Entonces tengo que calcular esta misma integral que está aquí, sobre la curva hacia 2. Tendríamos que colocar y cuadrado de x más 2xy por di. Y la evaluamos nada más. Entonces queda como el t varía entre 0 y 1, 0, 1 aquí. Y cuadrado. Tendríamos que tener t a la cuarta, ¿no? Después de x de t. Bien, de t. Más 2 por el x. El x vale t. Por el y, que es t cuadrado. Y después necesito el de y. Ah, aquí me equivoqué, ¿no? No, pues ¿cómo va a ser 2 de t? Si no... Claro que tengo que derivarla, pues. Entonces esto va a ser 2t de t. Entonces aquí tendría que escribir yo 2t de t. Bueno, y sacamos la cuenta nomás. Entonces la integral entre 0 y 1, t a la cuarta, más, tengo 4, tengo t cuadrado, t a la cuarta. De t. O sea, la integral entre 0 y 1, de 5t a la cuarta. Calculamos esa integral, es t a la quinta, ¿no? Y entre 0 y 1. Y la respuesta me da 1. Yo estaría calculado. ¿Cierto? ¿Cierto, cierto? Entonces es la parte B. Parametrizando curvas. ¿Cómo me quedaría la otra? Tengo que hacerla sobre esta circunferencia. Bueno, esta circunferencia. Pero fíjate que la parte de arriba nomás, donde el y es positivo. La parte de arriba, porque aquí está el x evidentemente, y aquí está el y. Como tengo que parametrizar la curva, esta que está aquí, pero la parte de arriba, entonces tú puedes despejar la variable. Hay dos maneras de hacerlo en realidad, ¿no? Uno despejando la variable. Entonces vamos a hacer la parte C. Vamos a ir aquí.
C, entonces. C. Que tengo la curva x cuadrado más y cuadrado igual 2x. Ya, tú puedes despejar el y cuadrado. Y cuadrado es 2x menos x cuadrado. Ahora, como yo estoy en la parte de arriba solamente, bueno, el y es más menos, ¿no? 2x menos x cuadrado. Como estamos en el primer cuadrante, ahí, claro, estoy en el primer cuadrante, esa parte acá. Tanto el x como el y son positivos. Claro, el x y el y son positivos. Como estamos en el primer cuadrante, entonces tú dices, bueno, el y es raíz de eso nomás. Entonces lo puedes hacer. Entonces, si es así, una parametrización, porque necesito parametrizar. Parametrización de C2, C3, ¿cómo le llamé? C3, ¿cierto? La verde, C3. De C3 sería lo siguiente. Bueno, un XY es un alfa de T. Entonces, ¿cómo escribo la X y cómo escribo la Y? Ayúdenme, ¿eh? ¿Cómo escribo la X? No, acuérdate, si tú tienes una función, por eso es que es importante, tienes una función y está despejado, que depende de X, y el X varía entre A y B. Entonces, lo más simple para parametrizar es hacer X igual a T, y el Y es igual a F de T, para que te quede la función. Eso es lo más sencillo. Entonces, tú haces, como está despejado el Y, tú haces X igual a T, y el y tendría que ser la raíz de 2t menos t cuadrado. ¿Cierto? ¿Y cómo varía el t? Bueno, el t tendría que estar variado entre 0 y 1, ¿no? Nuevamente, y tú vas a chequear aquí, tú lo puedes chequear. Por ejemplo, cuando t vale 0, el x vale 0, t vale 0 y el y vale 0. O sea, estoy generando este punto, el origen. Quiero que tenga ese sentido, un sentido, ¿cómo se llama esto? Sentido horario. Entonces, y si el t vale 1, el x vale 1, se lo reemplaza aquí y el y vale 1. Así que el sentido de la curva que se está dando en la figura, en la que uno quiere. Esa es una manera para parametrizar, existe otra, ¿eh? Pero bueno, si tiene preguntas con las otras, se las dijo. Ya ponemos aquí, ¿eh? O sea, siempre cuando tiene y igual a una función, lo más cómodo va a hacer esto. Tiene la y despejada. Ahora pueden despejar la x en función de la y, también puede servir. Ya, pero para ello necesito calcular, como quiero calcular la integral, de aquí necesito calcular de esta parte, necesito calcular cuánto vale el de x. Bueno, el de x es de t nomás. Y necesito calcular el de y. Bueno, la derivada de esta cosa, esto está elevado a un medio, ¿eh? 2t menos t cuadrado elevado a un medio. Entonces necesito derivar esto. Entonces al derivarlo sería un medio del argumento 2t menos t cuadrado. Un medio menos 1, menos un medio, ¿cierto? Por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento es 2 menos 2t. Todo esto por dt. Simplifiquemos un poquito esto, porque lo necesita simplificado. Entonces aquí hay un 2 menos 2t aquí. Y aquí abajito hay un 2, y en la raíz, 2t menos t cuadrado. Todo esto por dt.
O si tú quieres sacar factor común 2, tendríamos 1 menos t. Y acá abajito, raíz de 2t menos t cuadrado. Ya, ahí está. Por lo tanto, cuando quieres calcular la integral sobre la curva C3 de p de x más q de y, el t, ya dijimos que el t está variando entre 0 y 1. Entonces, para hacer la integral entre 0 y 1, bueno, la p ¿cuánto era? Se me olvidó ya. La p, que es lo que era, y cuadrado. La p es y cuadrado. Y cuadrado de x. La q, que es lo que es la q, 2xy. La q es 2xy. De y. Bueno, vamos a sacar las cuentas nomás. Integral entre 0 y 1. Y cuadrado. ¿Dónde está el i? Esta cosa va al cuadrado. Entonces tendríamos que escribir 2t menos t cuadrado. Porque el i cuadrado. Después el de x, dx de t. Más 2 por el x. El x es t. Por el i. El i es esa raíz que aparece ahí. Y después necesito el de i. Y el de i todo lo que aparece ahí. Guácale. 1 menos t. Y abajito la raíz. Mira la suertecita, ¿no? Esa es pura suerte, ¿no? T cuadrado y todo esto de t. Y ahí tú tienes que calcular la integral. Evidentemente esto se va a cancelar aquí, ¿no? Se pone ese. Eso. Ya, entonces me va a dar la integral entre 0 y 1. Aquí vamos a tener 2t menos t cuadrado. Como se cancelan los dos, lo multiplicamos por 2t esta cosa. Aquí me voy a tener que dar más 2t. Y menos 2t cuadrado. Menos 2t cuadrado. Es facilito de calcular la integral, ¿no? Entonces, seguimos aquí. Igual a la integral entre 0 y 1 de 4t menos 3t cuadrado de t. Saquemos la cuenta. 4t cuadrado, este tendrá que ser 4t cuadrado medio. Y de aquí tendría que ser 3t cubo tercio. Y lo evalúo entre 0 y 1. Bueno, 4, si lo evalúo en 1, 4 medio es 2. Si lo evalúo en menos 1, o sea, la integral vale 1. Ahí está. Entonces, las integrales de línea sobre cada una de estas curvas, sobre la curva C1, vale 1 para el primer caso. Sobre C2 también vale 1. Y sobre C3 también vale 1. Uno piensa inmediatamente, ¿será que la curva la integral sea independiente del camino? Esa es la primera que uno se pregunta. ¿Será independiente el camino? Porque todas me dan una. No se me han ido. Todas me dan una. Entonces una pregunta aquí como observación 2. Una pregunta. Me pregunto la siguiente. La integral de línea. La integral de línea de f es independiente del camino en D. Es independiente. Es una pregunta.
del camino. En D el dominio, ¿eh? El D el dominio de la F. Acuérdate que lo que era la F. Aquí voy a colocar entre paréntesis. La F en un XY, una PQ. Pero ese es y cuadrado es 2XY. Evidentemente la y cuadrado y la 2XY no tienen restricciones. No hay restricciones, así que es independiente del camino en D que D va a ser todo errado. Esa es como gran pregunta. ¿Cómo puedo responder que hay independencia del camino? ¿Cómo respondemos ahí? Hay que mirar la materia. ¿Cómo respondemos eso? Porque capaz que hay independencia del camino. Bueno, ustedes tienen que mirar la materia y primero que nada, aquí va la respuesta. Vamos a responder lo siguiente. Respuesta. Mira, primero que nada, voy a escribir cómo este campo vectorial F es de clase C1. Es de clase C1. En el simplemente conexo, conexo D, cuando digo simplemente conexo, significa que una región que no tiene hoyos nomás. Y verifica esto. Verifica que si tú calculas el de P a de X, el P es este. Perdón, el P, lo voy a volver a escribir, el P es PQ. Me equivoqué ahí. Perdón, de P a de I tengo que escribir ahí. De P a de I. De P a de I, ¿cuánto vale de P a de I? Esta es la P, PI cuadrado. De P a de I es 2I. Pero si tú calculas cuánto vale de Q a de X, y si calculas de Q a de X, esa es la Q, también vale 2I. Los dos son iguales a 2I. En todo D, para todo X y en D, como se verifican estas condiciones son necesarias y suficientes cuando el dominio es simplemente conexo, para que la integral de línea sea independiente del camino. Es el teorema que tienen en clase. Lo tienen en sus apuntes. Entonces, como se cumple eso, entonces las integrales de línea, entonces, las integrales de línea, integrales de, estoy haciendo un repaso a la materia, integrales de línea de F, son independientes del camino en D. Son independientes del camino en D. En particular, la integral de línea que va desde el 0, 0, que estamos calculando nosotros, desde el 0, 0 al 1, 1, de la f producto punto d, que esa integral que estábamos calculando, esa integral es independiente de la curva que une 0, 0 con 1, 1.
es independiente, es lo mismo, es independiente. Wow. Profesor, ¿puede volver un segundito atrás, porfa? Y las integrales de línea. Hay una E. De F son independientes. Bien. Lista, profe. Del camino, falta unos puntitos. En D. En particular, cuando uno quiere calcular esta integral de línea, esa es independiente. Es independiente de la curva C, que une los puntos, ¿cierto? Que une los puntos 0, 0 con 1, 1. En ese orden, que une los puntos 0, 0 con 1, 1. Depende de los extremos, ¿no? Y claro, acá todas me daban 1, pues. Para la primera curva me da resultado 1. Para la segunda curva también me da resultado 1. Y para la tercera curva también. O sea, cualquier curva en realidad que une C1 con C2 dividido por eso, si aquí está, yo dibujé aquí cualquier tipo de curva nomás. Aquí está el 0, 0. Y aquí está el 1, ahí está el 1, 1. Si tú tomas cualquier curvita, que puede ser cualquier estupidez que uno escribe acá, ahí, te queda la integral independiente de eso. Por lo tanto, ¿qué podría decir? Por lo tanto, que la integral sobre C de F producto punto de X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale, chiquillo? Porque es independiente la curva que une el 0, 0 con el 1, 1. Si saben, pues. Porque si yo ya calculé sobre, por ejemplo, anteriormente yo calculé, aquí está, sobre la curva C1, la respuesta me daba 1. Sobre C2, la respuesta me daba 1. Sobre C3, también la respuesta me daba 1. ¿Dónde está? ¿Viste? Así que necesariamente esa cosa tiene que darme 1 nomás. ¿Ya? Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo calculo esta integral sin parametrizar la curva? Pregunta. ¿Cómo calcular esta integral? C por F producto punto de X. Yo sé que me va a dar 1, ¿eh? Sin parametrizar la curva, sin usar las curvas anteriores. Sin parametrizar la curva. La curva C, o sea, sin usar los anteriores. ¿Cómo lo haríamos, chiquillos? Claro, porque anteriormente yo parametricé las curvas. La curva, por ejemplo, la curva C1 la parametricé. La curva C2 la parametricé y la calculé. Pero yo no quiero, supongo que no quiero calcular las parametrizaciones. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, va la respuesta. ¿Profe, podría ser con el potencial? Con el potencial, justamente, potencial, lo que habíamos hecho. Entonces, como F, lo anterior es equivalente a decir que F es conservativo. Si hay independencia del camino, entonces el campo es conservativo. Independencia del camino en D es equivalente a decir que F es conservativo.
que D es todo de R2, porque ese es su dominio, ¿ya? El campo F es conservativo. ¿Qué significa que sea conservativo? En D. Es conservativo en el dominio. Aquí equivale a decir eso, cuando es conservativo. Es decir, aquí voy a escribir, es decir, existe un potencial. Existe un potencial. Así se llama, potencial. ¿Se acuerdan que calculamos potenciales? F, que va de D, un campo escalar, que va de R2, llega a R. Existe un potencial F, tal que F es el gradiente de esta F en todo D, gradiente. O sea, va a ser un df de X, un df de Y. En todo R2. En todo D. ¿Qué vale R2? ¿Ya? Entonces, como yo sé que como F es PQ, porque ese es PQ, sabemos que este de aquí es PQ, como vector PQ. Entonces, de aquí, de esta expresión, vamos a obtener que de aquí. Entonces, el df de X tiene que ser igual a la P. ¿Y la P qué es lo que era? La P era... está la P, I cuadrado. La P es I cuadrado. Y el df de Y tiene que... Perdón, df de Y tiene que ser igual a la Q. Y la Q era 2xy, creo. Quiero ir a chequearla, a ver, casi 2xy. ¿Dónde está? Sí, 2xy, ya. Sí, profe, estoy aquí. Sí, es 2xy. Entonces, cuando tú calculas el potencial y quieren calcular, bueno, voy a hacerlo aparte aquí. Bueno, vamos a calcular ese potencial. Después lo voy a borrar esta parte. Lo que pasa es cuando tú calculas el potencial y la F está dada por esto, entonces cuando tú integras de un punto x0, cualquiera, porque en todo R2, a un x1, y aquí tú colocas la F, producto punto de X, tú sabes que esto es simplemente evaluar el potencial en X1 menos evaluar el potencial en X0. Entonces aquí no estoy usando parametrizaciones, estoy usando esta expresión. Entonces la idea es calcular F chica. Pero yo calculo F chica, tendríamos el problema resuelto. Entonces calculemos F chica. Calculemos F chica. Calculemos F chica. Llamémosle 1 a esto, llamémosle 2 a esto. Nosotros habíamos hecho esto ya, pero estamos haciendo un repaso. Entonces, la función, evidentemente la función f depende de x y de y. Entonces, si tú integras la ecuación 1 con respecto a la variable x de 1, no voy a escribir tanto, de 1, tienes que integrar nomás la f en x y es la integral de la y cuadrada con respecto a la variable x. Esa. Entonces, si tú lo quieres integrar con respecto a la variable x, tendría que darte x y cuadrado más una función que depende de y, más una función que depende de y. ¿Por qué? Claro, porque si uno deriva todo esto con respecto a la variable x, tendrá que darte y cuadrado. Si lo deriva con respecto a la variable x, te da y cuadrado. La derivada de la h con respecto a la variable x, evidentemente te da darte y 0, porque h depende de y. Así que el f de x y tendrá que ser x y cuadrado más un h que depende de y, una función que depende de y. Ok. Voy a borrar aquí, porque yo sé a dónde quiero llegar. Bueno, esto lo vamos a segmentar por último. Se me fue.
Esto está de más. Eso es donde yo quería llegar. Seguimos aquí. Ahora, de aquí, si uno deriva esto para usar la ecuación 2, esa ecuación 2, derivo esto con respecto a la variable y. De aquí entonces, el de f a de i. Aquí, ¿viste? Derivo esto con respecto a la variable i. 2xi. 2xi. Más, esto tengo que derivarlo con respecto a la variable i. Será más h' de i. Y eso va a tener que ser igual por la ecuación 2 a 2xi. Y por lo tanto, de aquí tú tienes que h' de i tiene que ser 0. Y si la derivada vale 0, por lo tanto la h de i tiene que ser constante nomás. C, donde C es una constante. Por lo tanto, una familia de potenciales, ahí está, ahí, será xi cuadrado más una constante c. El c puede ser 0, 1, 20, 40, lo que uno quiere. Es una familia de funciones potenciales. Entonces basta esto, porque como tengo que hacer una diferencia, las constantes se van a ir. Entonces aquí tengo la función potencial. Esa que está ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que queríamos nosotros? Por lo tanto, aquí mismo lo vamos a hacer. Este pedacito de aquí. Por lo tanto, la integral desde 0, 0 al 1, 1 de la f producto punto de x va a ser simplemente la f evaluada en 1, 1 menos la f chica evaluada en 0, 0. Si tú sacas la cuenta, la f en 1, 1 te da 1 más c. Y la f en 0, 0 te da c. Así que la respuesta te da 1. Que era lo que esperábamos, ¿no? Era 1. Entonces uno lo puede calcular por potenciales también. ¿Ok? Ok. Ahí empecé a dar vuelta un poquito para acordarlo todo lo que hemos visto, ¿eh? No todo, pero la primera parte, por lo menos. Ahí en ejercicio 1, con algunas preguntitas. Ejercicio 2. Vamos al ejercicio 2. Dice lo siguiente, ejercicio 2. Dice, verifique el teorema de Green, o comprobar el teorema de Green. Verifique ya. Verifique el teorema de Green. Para F, el campo F, era el que estoy escribiendo aquí, I2X, que va a ser, este va a ser el PQ. Y R es la región limitada por las curvas, igual a menos x cuadrado e y igual a 1, igual menos 1, perdón. Entonces quiero que verifiquen la solución, el teorema de Green. Vamos a dibujarlo primero en las curvitas. ¿Qué significa verificar el teorema de Green? Bueno, que cumple la igualdad, ¿no? Entonces, hay que mirar qué es lo que es el teorema. ¿Cuáles son las hipótesis del teorema de Green? Bueno, esta ley que es esta ley. Tengo una parábola y igual menos x cuadrada que es hacia abajo, ¿no? Vamos a dibujarla hacia abajo. Voy a segmentarla.
Ahí. Y igual menos 1, vamos a suponer que está por aquí. Ya, ahí mismo. Una constante. Ahora no me quedó muy bien, pero es constante. Ahí tengo igual menos 1. Y la otra es la parábola. Ahí. Igual menos x cuadrado. Entonces, evidentemente tu región va a ser la que está acá adentro. Ese puntito de ahí, si tú quieres, el punto cuando el x vale menos 1 y el y vale menos 1. Y ese puntito de ahí es el punto cuando el x vale 1 y el y también vale menos 1. Bueno, el teorema de Green me dice que la región tiene que recorrerse sentido antihorario. Entonces aquí tengo una curva C1, que es el segmento, y por aquí tengo otra curvita que se llama C2, ahí. Le vamos a llamar C2, que es parte de la parábola. Evidentemente tu región R va a ser lo que estoy ayudando. Ese es R. Bien. Bueno, tendrán que mirar el teorema de Green ustedes, ¿no? Miremos el teorema de Green, por ahí lo tengo. Ya, mira, el teorema de Green. Veámoslo porque para que se acuerden. Eso no era. No, eso no es. ¿Dónde está el teorema de Green? Debe estar por acá. Bueno, ya no importa. Guácale. Bueno, se lo voy a indicar aquí, ¿eh? Se lo voy a indicar aquí, ¿eh? Dice lo siguiente. Dice que, bueno, esta F, la hipótesis es la siguiente. Esta F que tiene el campo vectorial PQ, P, lo que aparecen aquí, primero tiene que ser de clase C1. Entonces, es de clase C1, clase C1. ¿En qué dominio? ¿En qué dominio? D, bueno, el dominio P y Q tiene sentido en todo R2, así que el dominio es todo R2. Es de clase C1 en D, todo R2. Y vamos a decir CAC, la curva CAC, que va a ser C1 más C2, C1 más C2, que es una curva cerrada, simple, cerrada, ¿cierto? Es simple y seccionalmente suave. C entonces es una curva, siempre tenía que ser una curva cerrada, simple, simple que no es así, no se corta así, esa no es simple, es una curva cerrada, simple y seccionalmente suave. Estoy colocando la hipótesis suave, la hipótesis del teorema de Green. Y R, si tú quieres, R es la región que está formada por la curva C, más o unido con el interior de C. Interior de C. Que evidentemente va a ser un subconjunto de D, de todo R2. R es la frontera, está la curva, si tú quieres. Entonces, por el teorema de Green, ¿qué dice el teorema de Green? Luego vale el teorema de Green. Luego vale el teorema de Green. ¿Qué dice el teorema de Green? Dice que en la primera versión, ¿no? En la primera versión me dice que la integral doble sobre la región R, y aquí tú colocas de Q a de X menos de P a de I,
por dxy, por un área, es igual, así daba, a la integral de línea de c sobre p de x más q de y. Entonces yo quiero que verifiquen esto. Tienen toda la hipótesis del teorema de Green, ¿no? Entonces vamos a calcular primero la integral doble, después la integral de línea. Bien, calculamos la integral doble. Como integral doble primero, ¿eh? Como integral doble. Vamos a escribir aquí un puntito. Como integral doble. Profe, ¿podría volver atrás un poquito que me faltó escribir lo último? Al tiro. Al tiro. Entonces, primero como integral doble. Ay. Atrás. Ya. Listo, profe, gracias. Ya. Bueno, como integral doble yo tengo que ver cómo varía la región. Porque si tú te haces un pequeño triangulito, no triángulo, ¿cómo se llama esto? Un elemento diferencial ahí. Y tengo que ver cómo varía el X, cómo varía el Y. Entonces, si uno mira el R y se lo mueve en toda la región, yo sé que el X variaría entre menos 1 y 1. Y el Y variaría entre este tope inferior y este tope superior. O sea, el Y variaría entre menos 1 y el tope superior es menos x cuadrado. Si eso es lo primero que hay que identificar, que tu región R está definido por las siguientes desigualdades. El X varía entre menos 1 y 1, y el Y varía entre menos 1 y menos x cuadrado. Eso por una parte. Por otra parte, si tú calculas el de Q al de X, acuérdate que lo que era P era I, y Q es 2X. Entonces el de Q a de X es 2, siempre. Y el de P al de I vale 1. Por lo tanto, la integral doble es tu región R por dq a dx menos dp a di por dxy, en vista de esos calculitos que están dados ahí. Bueno, la región R variaría. El x varía entre menos 1 y 1, y el y variaría entre menos 1 y menos x cuadrado. El de x a de y vale 2, valdría 1 ahí nomás. 1 por primero el de y, después el de x. Saca la cuenta. Entonces, la integral entre menos 1 y 1, y aquí. La integral de 1 de y es y nomás, pues eso hay que evaluarlo entonces. Eso se evalúa en los extremos. En los extremos es menos 1 y x cuadrado, menos x cuadrado. Entonces, estas son integrales iteradas de x. Entonces, la integral entre menos 1 y 1, y si lo evalúo es arriba, menos x cuadrado, menos, si evalúo en menos 1 más 1 entonces. Ese es el de x. Calculamos la integral. Calculamos la integral. Aquí, menos x cubo tercio. Más x, ¿cierto? Y eso tú lo evalúas entre menos 1 y 1. Bueno, si sacas la cuenta, esa cosa te da 4 tercios. Saquen la cuenta ustedes, te da 4 tercios. Entonces, como integral de doble, te da 4 tercios. Y ahora como integral de línea. Entonces, como integral de línea. Como integral de línea.
Bien, pues ¿cómo lo hacen como integral de línea? Entonces yo lo que quiero calcular la integral sobre C de P de X más Q de Y. Ahí está. C es la unión de C1 con C2. En sentido antihorario. Entonces la integral sobre la curva C, dado que es una suma, va a ser igual a la integral sobre C1 de P de X más Q de Y, más la integral sobre C2 de P de X más Q de Y. Y ese resultado tendría que darte 4/3. Para eso necesito, primero, calculemos la primera. Calculemos la primera, necesito parametrizar la curva C1. ¿Y cómo parametrizo la curva C1? Ahí, parametrizar, aquí lo voy a hacer. Estoy en el plano, un XY es un alfa de T. ¿Cierto? Curva C1. La curva C1 es la que está acá abajito. Te das cuenta que el Y siempre es constante y el X varía. El X varía entre -1 y 1. Entonces tú dices, bueno, aquí tú tienes que el X vale T, por ejemplo. ¿No? El X vale T. Y el Y siempre vale -1. Y el T variaría entre -1 y 1. Porque si el T varía entre -1 y 1, el X variaría entre -1 y 1. Y aquí dice, porque el X está variando entre -1 y 1, sus primeras componentes. Y el Y siempre vale -1, así que esa sería la parametrización usual. Necesita aquí calcular cuánto vale el de X y cuánto vale el de Y, igual como lo hicimos en otro ejercicio. El de X aquí es de T. Y el de Y aquí vale 0. ¿Cierto? Entonces, si quiero calcular, vamos a ir aquí, la integral sobre C1 de P de X, Q de Y. Bueno, integro entre -1 y 1. El P que es lo que era el Y de X y el Q es 2X. Sacamos la cuenta nomás, -1 y 1. Para la parametrización C1, el Y ¿cuánto vale? El Y vale -1. Ahí dice, ¿viste? Entonces tú colocas -1 ahí. Ahí en -1. Necesito el de X ahí. Bueno, el de X aquí es de T, simplemente. De T. Después necesito de T. Más 2 por el X. ¿Cuánto vale el X? El X vale T, ¿no? El X vale T. Sí. Entonces 2T más 2T. Por el de Y. Pero tú vas, el de Y vale 0, así que aquí te queda 0 nomás. Por 0. Así que te queda menos 2. Menos 2 para la primera integral. Necesito calcular la segunda integral. Tengo que parametrizar C2. Nuevamente tengo un XY que va a ser un alfa de T. Y tengo que ver aquí dónde varía el X, cómo varía el Y. A ver si me ayudan. El X y el Y. Y en el orden que está ahí, ¿ah? El X y el Y. A ver si me ayudan, chiquillos. Bueno. Resulta que tengo esa curva. Y igual menos X cuadrado. Ya. La curva es igual, aquí voy a escribir, la curva es menos X cuadrado. Entonces, bueno, una forma fácil de hacerlo es hacer X igual a T y hacer Y igual menos T cuadrado.
Entonces, ¿cómo varía T? ¿Cómo varía T? Tengo que formar esa parábola, tengo que formar en ese sentido. En eso. Primero que se forme el 1 menos 1. Voy a volver a escribirlo aquí. Lo que quiero es que se forme esa parábola, mira. Esa parábola, desde aquí hasta aquí. Pero primero que se forme ese puntito, porque tiene que estar valiendo en ese sentido. ¿Ese qué punto era? 1 menos 1. X vale 1 y vale menos 1. Y después llega a ese puntito. O sea, vale menos 1 el X y el Y vale menos 1. Sí. Que se forme así va a dar el sentido. Entonces, si T, claro, sí. Exacto. Entonces, para formar ese valor aquí, el T aquí tendría que ser menos 1. El T va desde 1, porque cuando T vale 1, voy a formar ese puntito, ¿te das cuenta? T va desde 1 a menos 1, es un orden decreciente. Aquí si ustedes lo chequean, porque cuando T vale menos 1, ¿qué punto voy a formar? Bueno, el X es, perdón, cuando T vale 1 primero. 1, 1. Entonces, el X cuando T vale 1, ahí, y el Y es, se reemplaza acá, menos 1. O sea, justamente tendríamos este puntito. Y cuando T va creciendo, decreciendo en este caso, vale menos 1, entonces el puntito que estoy formándome, cuando T vale menos 1, aquí reemplazo, me da menos 1 el X, y el Y ¿cuánto vale? Bueno, si T vale menos 1, como va al cuadrado, te da menos 1 también. O sea, voy a generar esa parábola en el sentido antihorario, con esta parametrización. Bueno, de aquí tú tienes que el de X vale de T, y el de Y menos 2T de T. Por lo tanto, la integral sobre la curva C2 después de X más Q de Y, ¿qué será? La integral. Aquí T vale de menos 1 a menos 1, entonces tendré que escribirla así, de 1 a menos 1. Tengan cuidado en esto, ¿eh? La P, que lo que era la P, ya se me olvidó. Ahí está la P, es Y de X más 2X de Y. Bueno, sacan la cuenta. De 1 a menos 1. El Y es menos T cuadrado. Después aparece de X de T. Después más 2X. 2 por el X. El X vale T. El de Y menos 2T de T. Y ahora hay que calcular esta expresión. Seguimos aquí, integral entre 1 menos 1. Ya. ¿Cuánto me quedaría eso? Menos T cuadrado, menos 4T cuadrado, menos 5T cuadrado. Y sacas la cuenta y eso te da 10 tercios. 10 tercios. Por lo tanto, yo tengo que hacer la suma de S con S. Por lo tanto, la integral sobre la curva C de P de X más Q de Y, que va a ser la suma de los dos, es el menos 2 más 10 tercios. Y esa cosa te da 10, no, ¿cuánto te da? 4 tercios.
4 tercios. Entonces, la suma de estas dos integrales delineadas, 4 tercios, y como integral doble, ¿dónde está la...? Ahí está. ¿Dónde está el teorema de Pitágoras? Perdón, el teorema de Green. El teorema de Green es esta. Entonces, como integral doble, ahí te da 4 tercios. Y como integral de línea, también te da 4 tercios. Luego se verifica el teorema de Green. De aquí entonces se verifica el teorema de Green. Evidentemente tenía que verificarse. Luego se cumple el teorema de Green. Ahí está. Espero que me hayan entendido. No sé si hay que dar una vuelta ahí. Les dejo algunos otros ejercicios más. Los vamos a hacer otro día. ¿Qué ejercicio era esta? Ejercicio 2, 3, por ejemplo. 3. Podrían ustedes, por ejemplo, use el teorema de Green. Use el teorema de Green. O una consecuencia del teorema de Green. Más que el teorema de Green, un corolario del teorema de Green. Voy a colocarlo así mejor. Use un corolario del teorema de Green. Para calcular, no alcanza a hacerlo, ¿no? Para calcular el área encerrada por la, así se llama, un nombre nomás, hipocicloide. Esta que estoy escribiendo aquí. X elevado a 2 tercios. Use el celular para graficar esta curvita. Si ustedes grafican esta curvita, es mejor usar una aplicación. Es algo así, mira. Parte de A es algo así, llega aquí. Pues así, llega aquí. Son todas simétricas, ¿ya? Y llega así. No me quedó nada simétrico. Wow. Todo simétrico, ¿ya? Eso es menos A. Eso es A. Menos A. Por favor, hágalo simétrico, no me quedó para nada simétrico. Qué fome. De aquí. Tiene que llegar aquí. Y tiene que llegar así. Tiene que llegar así. Tiene que llegar así. Ahí me quedó mejor. Entonces usa el teorema de Green. Entonces, lo que piden aquí, el área, esta área, esa es la región R. Entonces aquí tiene una curva que tiene que dar en sentido antihorario y le llama C a esa curva. Entonces uno sabe que el área de la región R, porque se me piden, hay un corolario del teorema de Green, dice que ese se lo di yo en clase, va a ser la integral sobre esa curva C, un integral de línea, pero sobre la curva cerrada ahí,
de X de Y. Se puede calcular así. O también se puede calcular así. Cualquiera de estas le sirve. Sobre la curva C, de Y de X. O también se puede calcular así. Todas estas cositas se las di yo, ¿eh? De menos Y de X, usted usa cualquiera de las tres. Más X de Y. Pero para ello, como tienen que calcular, tienen que parametrizar la curva. Porque calcular el área es complicado para estas regiones, porque son las regiones complicadas. Entonces tú necesitas parametrizar la curva. Entonces me quedan estos 3 minutos para cómo parametrizarla. Vamos a dejarlo, vamos a terminar la próxima clase. Terminar. Próxima clase. No sé si tienen alguna duda. Ah, ¿no? Ya, pues. Sí, porque van a ser las 2:30 y ya no. Voy a cerrarla. Vamos a detener grabación.